Resistencias. Un nombre en plural para mostrar las diversas formas de ejercicios de la libertad, la conciencia y la solidaridad como una forma de vida. Hágalo usted mismo, hágalo siempre. Hola, buenas tardes amigos y amigas de Resistencias, bienvenidos una vez más a este programa dedicado a las personas que de manera cotidiana, a veces anónima, realizan prácticas de resistencia para mostrarnos que es posible hablar, pensar y construir un mundo distinto, con más solidaridad, con más fraternidad, pensando en el bien común y en la justicia para todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, amigo de esta casa y de esas prácticas raras para algunos, pero esperanzadoras para otros. Hemos querido conversar con amigos que hacen cosas fuera de lo común, precisamente motivados por una pasión distinta a la del afán del poder, del dinero, de la fama o de falsas sabidurías, de vanidades inocuas en las que a veces se llena esta sociedad mercantilista, capitalista, egoísta, consumista. Está con nosotros don Guillermo Quintero. Bienvenido a este programa, don Guillermo. Gracias. Cuéntenos usted cómo llegó a esta idea de montar un árbol y un poco como de su vida, de sus resistencias, de cómo se concretan en cosas como poner a hablar un árbol. Bueno, la idea del árbol surgió de un periódico que nunca fue. Estábamos tratando de montarlo con un grupo de personas y finalmente, cuando ya estaba el proyecto casi listo, vimos que no había cómo financiarlo. Nadie quería pautar en un periódico de izquierda, especialmente en la época de Álvaro Uribe. Así que una tarde, conversando con unos amigos, decidimos pegar unos pedazos de madera con unas burlas a la seguridad democrática en un árbol, en la carrera 66, cerca del Éxito. La gente que pasaba empezó a hacer comentarios, empezaron a tomar fotos, mucha gente se acercaba a discutir, uno a felicitarnos, otros a echarnos madrazos, y vimos que la cosa pegaba. Así que decidimos darle una forma, ¿sí? Sacamos una especie de manifiesto explicando por qué el árbol, lo enviamos al Colombiano, a Teleantioquia, y en cuestión de un mes teníamos 30, 40 carteles pegados a ese árbol. Empezaron a interesarse los estudiantes de Luis Amigó, de la Universidad Nacional, estuvo con José Hoyos, con gente de la Facultad de Comunicaciones de la Antioquia, y ya llevamos 2 años ya con ese proyecto. Pero ese es su último proyecto. ¿Cuáles fueron los anteriores? Es decir, está hablando de posibilidades de medios de comunicación de la izquierda. Nosotros habíamos tenido la primera experiencia en ese campo fue en Bello. Eran los años 60, a finales de los 60, y tuvimos un periódico que llamaban Nosotros. En ese periódico estuvo un personaje que después fue tristemente célebre para nosotros. Para la derecha es un personaje muy singular, epónimo. Existe la unidad educativa Alberto Díaz Muñoz, que fue alcalde de Bello. Él fue uno de los fundadores de ese periódico Nosotros, entonces era de izquierda. De ahí nomás, de ahí metido en un movimiento, en otro, hablando, arreglando el país en cafeterías, no sé, metido a veces con gente de izquierda, conversando con los nadistas muchas veces. Después ya fue pura bohemia. Después empezamos a no creer mucho
en los movimientos de izquierda que estaban estructurados, entre comillas, en Colombia. Y finalmente llegamos al árbol. El árbol no es algo que pretenda ni siquiera cambiar la forma de pensar de los colombianos. Es más, como dijimos en el manifiesto, un ejercicio de higiene mental. ¿Sí? Es como para no tener la cabeza cargada de que están diciendo esto, están diciendo lo otro y uno sabiendo que es cierto y callado. ¿Sí? El lema de nosotros es callar no es una opción. Después de Alberto Díaz Muñoz, vimos muchos otros que dieron la vuelta. García Márquez, Enrique Santos Calderón. Ellos fundaron una revista que se llamaba Alternativa. ¿Sí? Con Orlando Falsborda. Orlando Falsborda, con este muchacho de la U, de las Juventudes Comunistas, de la JUCO. De la JUCO. ¿Cómo se llamaba él? Aquí estás. Enrique Santos. Estaba José Antequera. Pepe Antequera. Y Almarales. Andrés Almarales. Sí, Andrés también era de esa revista inicialmente. Y ellos tuvieron, al principio el lema era atreverse a pensar es empezar a luchar. ¿Sí? Cuando Turbay empezó a coger mucha fuerza y empezó a demostrar mucha fuerza y el uso de la fuerza bruta contra los que se opusieran, la revista se dividió en dos. De un lado estaban García Márquez y Enrique Santos Calderón, que insistían en su lema de empezar a pensar, atreverse a pensar es empezar a luchar. Y al otro lado estaba Antequera y su gente que decían, el lema era atreverse a luchar es empezar a pensar. Este ejercicio, digamos, de llegar finalmente a un árbol como de opinión, que, digamos, trata de hacer cuestionamientos a la política, pero también interpela, digamos, la actitud del ciudadano sobre valores, sobre principios. Viene entonces también de una crisis o del fracaso de la izquierda o de los estereotipos y las estructuras del vanguardismo con el que se asumían algunos proyectos de izquierda, o digamos, o buscar una manera distinta de interpelar, o pues solamente eso decía usted como de sanidad y de poder desahogar bueno, cosas que no pueden ser, decir en otros lados. Podría ser una mezcla de catarsis y de buscar, ¿ya? Modos nuevos de expresión, ¿sí? En cierta forma también es un desencanto de lo que la izquierda sigue predicando. Pues personalmente pienso que la izquierda en este momento, por ejemplo, concreto, todavía sueña con imposibles, todavía propone cosas que no están al alcance, ¿ya? Que insinúan una guerra interminable, las mismas conversaciones de paz en este momento. Yo soy un convencido de que va a haber un arreglo, pero las posiciones de ambas partes, ¿sí? Son irreconciliables. O sea que el arreglo se haría por cuestión de conveniencia. ¿Sí? Pienso yo que las FARC van a firmar el acuerdo por cuestiones de conveniencia y que el gobierno lo va a firmar por cuestiones de conveniencia. Cada una de las partes va a sacar algo de ahí, pero ninguna de las partes está pensando seriamente en la FARC. Sí, pero digamos, si nos salimos un poco de esa discusión sobre la negociación política en este momento entre la guerrilla y el gobierno, pensemos más en esa otra izquierda que venía de tiempo atrás, cuando usted mencionaba Antequera o el proyecto de Alternativa,
Digamos, ¿qué es lo que de esa izquierda se podría reivindicar y qué es lo que finalmente, digamos, se cuestiona o que finalmente constituye, digamos, un desencanto? Porque pensar por algunos ideales como la libertad, la solidaridad, la justicia, el antiimperialismo, la paz mundial, aunque eso parece frases de reina de belleza, ¿cierto? Digamos, siguen siendo vigentes como valores, como principios para la humanidad, digamos, para la gente que quiere luchar por algo más allá de su propio bienestar, ¿cierto? Bueno, yo pienso que no que siguen siendo vigentes, sino que nunca fueron vigentes, que siempre ha sido un discurso vacío. La semana pasada hablábamos del mito y yo decía que eso de la libertad, por ejemplo, era un mito, ¿sí? Igualmente, los valores de que se habla, pues yo pienso que no son sino palabrería. Siguiendo así en ese orden de ideas, yo pienso que el árbol, por les decía, no pienso que va a cambiar nada, ¿sí? Yo pienso que es una forma de que la gente exprese lo que siente. La idea del árbol es que mucha gente haga otros árboles o haga otros muros de lamentaciones, pudiéramos decir, para que exprese lo que siente, lo que piensa, ¿sí? Pensando que algún día tal vez se cambie el curso de la, de la discusión, porque mientras nos esté orientando alguien, ¿ya? Mientras haya orientadores de opinión, mientras haya intelectuales que son los que hablan por la izquierda y que son los que hablan por la derecha, la cosa no va a pasar de ahí, ¿ya? También dije la vez pasada y lo repito, los filósofos, alguien dijo, Marx, que la cuestión de la obligación del filósofo no es interpretar el mundo y no cambiarlo, ¿ya? Y los filósofos son muy dados a interpretar, ¿ya? Y tanto en la izquierda como en la derecha. Bien, entonces, sí, hay discursos muy esperanzadores para los que tienen esperanza, pero no pasamos de ahí. Esta propuesta entonces del árbol de opinión lo que trata es como de acercarnos, digamos, a un tema específico que es el de la opinión, la generación de opinión, los centros de opinión, los mensajes oficiales, sean de uno o de otro lado, y hacer que la gente, digamos, se cuestione, sí, que la gente piense por sí misma y manifieste sus opiniones propias, ¿cierto? Porque allá en el árbol tenemos la experiencia de que la gente llega y dice, el colombiano dice tal cosa, ¿cierto? Pero en la televisión dijeron, pero el doctor tal dijo, ¿sí? Entonces nadie dice, yo pienso que. El árbol de opinión dice, nosotros pensamos que. Y eso es lo que buscamos, que la gente en muchas partes replique, digamos, ese modelo de yo digo que, yo pienso que. ¿Sí? También tenemos una tabla que es permanente allá que dice, no trague entero, atrévase a pensar. La opinión pública es la opinión que se publica y pocas veces es la que realmente está mascullando el individuo que no se atreve, no tiene espacios donde interlocutar. Me gusta mucho la figura del árbol de opinión porque el fruto es la opinión, ¿cierto? Y generalmente porque leí El Colombiano, porque vi el noticiero, creo que opino porque repito la noticia que vi, la que consumí. Exacto. Ni siquiera la que me generó pensamiento, ni siquiera frente a la que reaccioné, sino simplemente a la que repetí. Sí, porque es lo oficial. Entonces ahí entro al rol de ser un sujeto informado, de ser un sujeto que intercambia las ideas que me dio el noticiero con las ideas que recibí del otro, ¿cierto? Y creemos que en ese intercambio de noticias que conocimos generamos discusión pública y política. Exacto. Me gusta la figura del árbol porque en últimas interpela donde la gente no espera ser interpelada y se pone al alcance de la mano
esos mimierdismos, esas maldiciones que quisiéramos decir, pero que el noticiero nos las apacigua. Ajá. ¿Cierto? Cuando yo conocí el árbol de opinión, pero que ese árbol de opinión en últimas termina complementándose con una página de Facebook, ¿cierto? Sí. Y termina generando opinión también en Facebook. Es algo así como un árbol con aspiración virtual y una opinión virtual con raíces en la tierra, ¿cierto? Exactamente. Y que de una u otra forma empieza a generar otra forma de opinar y otra forma de intercalar. Yo, por ejemplo, opiné su opinión, opiné lo que encontré en el árbol en un encuentro que tuve con amigos sobre el uribismo y sobre el antiuribismo, ¿cierto? Y eso empezó a generar un poco de cosas que no fue intercambio de noticias, sino un intercambio a partir de una opinión, ¿sí? Cuando la figura de la opinión deja de ser publicada y empieza a ser opinada, ¿cierto? Yo pienso que en la figura del árbol y la figura de lo que quiere se logra, porque por fin estoy logrando que el otro opine y no que repita. Exactamente. ¿Cierto? Es decir, ¿cuánto tiempo llevó a que la gente empezara a opinar sobre lo que opinaba el árbol? Bueno, No fue casi que inmediato. más o menos 6 meses después de que empezó el árbol, el colombiano fue a hacer una entrevista y ahí nos dimos cuenta de que el árbol era importante porque el colombiano desfiguró por completo la entrevista. ¿Sí? Ese es el perro que ve al árbol. Yo lo tengo ahí, ahora les dejo una copia de la entrevista, donde nos señalan de comunistas y afirman que yo dije que había tenido un periódico que se llamaba El Comunista, ¿sí? Que habían alcanzado a circular muy pocos números. Eso es completamente falso. Pero ese ataque, ¿sí? Ese tratar de direccionar la opinión en contra de nosotros hizo que entendiéramos que estábamos haciendo algo. A partir de esa entrevista mucha gente llegó, ¿cierto? Diciendo que apoyaba el árbol, diciendo que ellos sabían que eso no era cierto, lo de comunista, que porque habían publicado eso. Bien, y empezamos unas tertulias que hacíamos en un café ahí cerquita del árbol que se llama La Cava. Ahí hacíamos unas tertulias y asistía bastante gente, más enemigos del árbol que amigos. Pero era muy bueno porque iba mucha gente y por fin empezaban a opinar de cuenta propia, ¿sí? Nosotros los llevábamos como que los conducíamos hasta ese punto, ¿ya? Y mucha gente empezó a darse cuenta de que podía pensar. Parece como una cosa como absurda, pero sí, es que la gente no se ha dado cuenta de que puede pensar, ¿cierto? La gente está convencida de que hay líderes, ¿sí? El caso concreto de Uribe, ¿ya? Que saben toda la verdad, que saben por dónde van a llevar el país, que saben qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que pensar, ¿sí? Y la gente, pues, y Uribe, por ejemplo, una cosa que es casi una religión, ¿ya? Que siempre hemos dicho en el árbol que los uribistas no piensan, ¿ya? También afirmamos que Uribe no le lavó el cerebro a nadie, ya se lo llenó de mierda. Y eso lo seguimos sosteniendo. Ahora la gente, ya ha pasado año y medio desde que empezaron las discusiones y ahora nos han invitado a la Universidad Luis Amigó a clases de psicología, a clases de periodismo. ¿Ya? El fenómeno de la opinión. Me recuerda cuando leí varias de las opiniones del árbol a la reflexión que hace Nicolás Gómez Dávila. Nicolás Gómez Dávila, por ejemplo, tiene frases como: Marx fue el único marxista que el marxismo no abogó, ¿cierto? Y que entonces deja al que lea en preguntarse yo dónde estoy. ¿Soy de los que abogó o de los que no pudo abogar? ¿Cierto? Cuando leí uribistas son los que les gustan las ideas de Uribe. Antiuribistas son los que las entienden. Deja al otro pensando, yo soy el que la entendió o el que les gusta, ¿cierto? Bueno, me gusta que haya mencionado esa frase porque esa frase no es mía, ¿ya? Eso para probar que allá puede opinar cualquiera que tenga algo inteligente que decir. Esto es de un señor Pedro Patiño, ¿sí?
que nos la envió. Y ¿Para que le volvieran a coger el árbol? yo nunca la he quitado de ahí, ¿cierto? Porque me parece genial. También ha habido frases de derecha, ya, completamente contra lo que nosotros pensamos, que nos parecen inteligentes o graciosas, y las dejamos, ¿cierto? Porque otro de los ingredientes del árbol es esa ironía, el sarcasmo, ¿sí? El apunte fino, ya, aunque uno no son tan finos. Pero usted le ha dedicado muchos poemas al señor Uribe, por lo que uno ve ahí en el Facebook, ¿cierto? Ah, sí, porque Uribe, Con unas rimas excelentes, man. Uribe es mi fuente de inspiración. O sea que el árbol no existiría, no Sí, tendría sí, sí. abono. Es mi Dulcinea del Toboso, podríamos decir. Bueno, esto es un ejercicio, digamos, de irreverencia, de, digamos, una homenaje como a la libertad, libre pensamiento, etc. Pero, digamos, ha habido gente como que haya querido atentar con eso, que le parece estéticamente maluco, que usted no tiene por qué pegarle eso a un árbol, que por qué no se dedica a sacar un periódico en papel y lo distribuye o lo vende, o por qué no lo hace desde el Facebook y ya. Es decir, los vecinos o transeúntes despistados que pasen por ahí. Bueno, hemos tenido dos cosas nomás. Primero, unos tipos que, borrachos, arrancaron los avisos y los quemaron. Todos. Casi todos. ¿Ya? El cantinero se dio cuenta de que los estaba quemando y no los dejó que quemaran más. Al otro día fueron cariacontecidos, dijeron que no habían sido borrachos. La cosa quedó así. Ellos nunca volvieron a dar nada bien por ahí cerquita. Nunca volvieron a atentar contra el árbol. Y la otra cosa maluca es alguien de incógnito puso una queja en área metropolitana, Secretaría del Medio Ambiente, Anónimamente. sí, y dijo que nosotros estamos dañando el árbol. Área metropolitana fue, eso fue el año pasado, fueron, miraron, me preguntaron a mí personalmente, me pidieron datos, yo dije que sí, que yo lo estaba haciendo. Bueno, pasó un año y pasaron 13 meses. A los 13 meses nos llegó un comunicado diciendo que habían resuelto que teníamos que quitar esos avisos de ahí y que yo debía sembrar un árbol para resarcir al municipio por los daños ecológicos causados. Pero la resolución en ninguna parte dice cuáles son los daños ecológicos. ¿Ya? ¿Qué daño se le hizo al árbol? Llevamos 2 años pegando los cartelitos y el árbol está retoñando, ¿ya? Igual que los otros árboles. Nosotros pensamos, y lo dijimos en la resolución, nosotros presentamos un recurso de reposición, ¿cierto? Por medio de un abogado. Ahí decimos que consideramos que la cuestión es política, más que ambiental, y que no sabemos por qué área metropolitana invierte los dineros de los ciudadanos, ¿ya? Dedican tanto esfuerzo a un árbol, ¿sí? Cuando permiten que salen 250, ¿ya? Porque es el gran capital interesado en talar. Cuando permiten que el colombiano pegue unas jaulas para distribuir el periódico Q, que meten unos árboles, unos clavos de 2 pulgadas en los árboles, a ellos no les dicen nada. Entonces nosotros pensamos que la cuestión es tendenciosa, que es política, y desde ese punto de vista lo estamos defendiendo. Ese es el lado por el que se metió el abogado. Estamos esperando que ellos nos respondan el recurso de reposición. Mientras tanto, estamos adelantando una campaña cultural al lado del árbol, donde han sido pilares Lucía y Bernardo, la arte de los locos. Este 7 de agosto precisamente presenta una obra ya al pie del árbol. Esperamos que vaya a la televisión. Ustedes están invitados. Muchas gracias. De resto no, nadie ha molestado. Alguna gente ha llegado ahí que amenazar, que quise eso, que... Ya, pero nunca les paramos bola y nunca es nada, ¿cierto? Bueno, usted hablaba de árboles satélites, de que hay otras
otros capítulos de árboles de opinión. Lo que pasa es que el árbol retoñó en la Universidad de Antioquia, ¿sí? Allá tenemos unos muchachos que hacen el árbol, es el mismo de nosotros, o sea, yo mismo hago los pasteles para la universidad, pero en la Universidad Nacional retoñó solo. Alguien puso árbol de opinión y empezó a pegar carteles, ¿sí? A un amigo fui y me dijo, no lo mandaste, yo no mandé a nadie allá. ¿Ya? Yo he hecho muchas veces la invitación de que la gente se tome árboles en cualquier parte y ya en la Nacional lo hicieron. Y ya lo recibieron como una orden, ¿verdad? Obediente a los estudiantes de la Nacional. Bueno, eso de orden es un poquito como duro, tendencioso. Yo les sugerí, Sí. pero ellos lo hicieron. No, era una sugerencia, digamos bien que ya los de la Nacional entendieron que pueden pensar y expresar. El simbolismo del árbol como árbol de la sabiduría. El árbol representa en la Biblia, en el Génesis, el árbol del bien y el mal, donde la tentación, en forma de una serpiente, en el gran árbol de la manzana, el bien y el mal, es todo un símbolo. Entonces yo lo que veo es que esa iniciativa de libertad de expresión que se manifiesta en los avisos tuyos, Guillermo, en ese árbol, tiene una gran carga simbólica en el inconsciente de las personas. Ese árbol no deja indiferente a nadie. La primera vez que yo lo vi, los primeros avisitos que pusiste me parecieron curiosos, pero cuando ya insistentemente continuaste clavando o pegando esa información, esas opiniones y esa forma tan crítica y contundente, corrosiva, muchas veces irónica, y me di cuenta de que ya no era solamente una cosita así sin pensarlo, sino que hay un trasfondo de un gran valor. No es un medio impreso con editorial, con periodistas, con fotos, no, es lo más básico de expresión que se pueda dar. Dejar constancia como un fruto bueno o malo, pero que alimente la capacidad crítica de este desnutrido pueblo en los asuntos de pensar y analizar. Entonces, esa es una invitación a que la gente mire ese árbol y vea en esas pequeñas frases lo que las grandes editoriales, periódicos y revistas se niegan a expresar. Pero ¿cómo superar a veces ese, digamos, impulso, esa reacción a veces emotiva, a veces acertada y brillante con esas frases que quedan así como lapidarias, y digamos superar esa opinión a hacer un ejercicio, digamos, de precisamente análisis juicioso, una crítica consistente que permita finalmente elevar la calidad, digamos, del pensamiento de la gente. Claro, ¿sí? Yo considero que ahorita nos podría Guillermo decir algunas de las frases que están escritas en el árbol para que los oyentes sepan de qué se trata la cosa, qué es lo que está escrito ahí. Bueno, primero le voy a contestar la pregunta que él hacía. A raíz del árbol estamos ganando espacios, ¿sí? Y ahora hay una revista, por ejemplo, que nos abrió las páginas para publicar una columna que se llama Árbol de Opinión. Ahí a más espacio, ¿sí? Podremos expresar ideas más claras, digamos, ¿ya? Pero hágale Sí. la propaganda a la revista previamente para que la gente lo pueda buscar por ahí, así como que vaya y busque la... Bueno, la revista se distribuye gratuitamente, se llama www.elhuecomedellin.com. Ahí aparte de nosotros
va a haber otro espacio bien rebelde que esperamos que se conserve, es Bernardo Ángel, va a tener un espacio la Barca de los Locos. Y posiblemente nos abran otro espacio por intermedio de Alberto Donadio. Alberto Donadio es un periodista, fundó la unidad investigativa del tiempo, ¿ya? Y nos ha hecho el honor de figurar con nosotros en el muro del Facebook. Es el que ayuda a mantener la página de este muro de Facebook. Sí, Muy bien. y es posible que nos abra otro espacio. Es decir, esta propuesta como de opinión independiente inició pensada, digamos, en el tronco del árbol, allí en la 66 con 48 y 48B. cerquita, digamos, a la avenida Colombia, para no hacerle Sí. propaganda a ninguno de esos dos conglomerados económicos. Pero se fue abriendo, que ya llega a las universidades, tiene la posibilidad de publicar en otros. ¿Estaba pensado así o fue que ocurrió? Ocurrió, realmente ocurrió. Nosotros pensábamos inicialmente que otra gente podía sacar el árbol, inclusive con otras ideas, inclusive de derecha, ¿sí? En barrios, en otras partes, ¿sí? Nadie ha sacado de derecha, han conservado la misma línea, ¿ya? Y se dio primero en las universidades, y eso indica que la cosa va por buen camino, ¿sí? Pues se supone que en las universidades está la gente que piensa, ¿no? La derecha no coge los árboles para la opinión, los tumba. Sí, ¿Sí o no? la derecha los tumba para La derecha hacer los tumba para hacer metros. autopistas, Chale. cosas así. Bueno. O leña, exacto. Y hay una frase que me gustaría, ya que el señor dice que algunas de las frases, la primera, ¿ya? Y que nunca se ha quitado allá, gracias a la seguridad democrática, los colombianos se pueden desplazar. Bien. Sí. Otra que dice que Uribe es tan transparente que se le ve el cobre. Y esas son recogidas de los amigos que se han acercado, digamos, al árbol y dicen, vea, le aporto esta. Bueno, no, las que aportan, como la de Pedro Patiño, llevan el crédito. Yo siempre doy el crédito a las frases que son de amigos y de enemigos, Las demás son suyas. ¿cierto? Las demás son No hay mías, pie de las que no página tengo. sino pie de hoja. ¿Cómo? No hay pie de página sino pie de hoja. Ajá. Y este de que a Vivian Morales le faltó el ojo para escoger marido, ¿esa es suya? ¿Cómo? Que a Vivian Morales... Sí, le faltó ojo para... Sí, esa fue una broma cruel, ¿cierto? A Vivian, pero que tenía el carro. ¿Sí? Le prestó, dio papaya, no es culpa de nosotros. Bueno, ¿qué viene entonces en el tema de árboles? ¿Han pensado, por ejemplo, moverse hacia otros más grandes, más centrales, o descentralizar eso hacia Bello como usted pensaba, o meterle ahí Convertirlo en un bosque. en Bilbao? Pues, ojalá. Bueno, nosotros estamos tratando, insistimos en que la gente coja árboles en todas partes, ¿bien? Y empiece a manifestarse. Que se los tome. ¿Bien? Sí, que los tome. Un árbol por barrio al menos. Sería lo ideal. Quisiera tener un barrio por árbol, un árbol por barrio. O O igual el árbol por barrio, Bueno. que el espacio público de un barrio sea, digamos, una forma de opinar, ¿cierto? ajá, Que no esté tomada, digamos, por la seguridad democrática o por esa... o por la seguridad del Estado. La versión más oscura de la seguridad democrática, que es la de las vacunas, ¿cierto? Sí, también tuvimos uno que decía que las vacunas van a cobrar, van a demandar a Uribe por inasistencia alimentaria. Bueno, vamos a hacer un corte para escuchar una canción que nuestro compañero Luis Gabriel quiere dedicarle a nuestro invitado de hoy, don Guillermo Quintero, y los amigos que le acompañan. Volvemos a Resistencia, se une a este parche Claudia Arcila
filósofa de la Universidad Nacional De la de Antioquia. de la Antioquia. Bienvenida. Muchas Cuéntanos, gracias. ¿cómo fue tu acercamiento al maestro y al árbol? Fue un acercamiento cruzado por las miradas a la ciudad, por las miradas a lo urbano y esos diálogos que se establecen con aquellas formas del lenguaje que van más allá de lo gramatical. Es la profundidad de los mensajes la que me permite hacer esa pausa y ese acercamiento que me permitió ya desde las palabras ir construyendo el lenguaje de la amistad y de la complicidad. El árbol es la excusa, porque en él se esconde una metáfora muy bella. Yo siempre he pensado que el árbol hace las veces del libro y que sus hojas son la expresión de unos textos que hay que descifrar más allá de lo inmediato, más allá de aquello que simplemente es la configuración de una oración. En el árbol hay un contenido político y en ese sentido también un llamado emancipatorio, porque ese contenido político está lejos de aquellas formas doctrinarias e ideologizantes desde las cuales se robustece el peso de la ignorancia. Entonces el acercamiento al árbol y a don Guillermo fue esa palabra libertaria, ese antecedente de un hombre sensibilizado ante la realidad social, sensibilizado ante cada uno de los acontecimientos que, por más triviales que aparezcan ante la inmediatez sensorial, alcanzan en él una profundidad muy grande que es la recuperación filosófica del diálogo, algo así como volver al logos. Creo que el árbol es de alguna manera ese espacio del logos donde don Guillermo siempre está con esa palabra y esa escucha generosa. He ahí la justificación de ese encuentro, de ese acercamiento y de esa permanencia. Ya es la réplica de los tiempos y los espacios que nos permiten continuar construyendo preguntas y defendiendo causas que están soportadas por esos universales de la libertad, la dignidad y la justicia. Vea, dijo tan bonito, ¿cierto? Bueno, por eso me gusta a mí. La pregunta entonces, eso va apelando más en esa idea de romper con los esquemas de la izquierda y la derecha más hacia el anarquismo, es decir, apelar al individuo en su conciencia, en su libertad, por fuera de las estructuras, aparatos, esquemas. Sí, pero sobre otras directrices. Pienso que es la humanista, la directriz a partir de la cual también se rompe con esa condición del nihilismo anarquista o de esas otras miradas que nos desbordan desde la voluntad de poder. Creo que es el sendero del humanismo el que permite justamente que la palabra llegue a esos otros alcances de grito, de himno, de voz colectiva, de esa voz reunida, vuelvo a la metáfora del árbol, en esas páginas que nos permiten un recorrido no solamente biográfico, sino también histórico. Maestro. No, yo decir simplemente que por eso es bueno que vengan amigos a las entrevistas, porque cuando el periodista lo acosa a uno, ¿ya? Los amigos lo refrescan con esas flores que agradezco mucho. Ay, te Son muy quiero generosas. mucho. Venga, pero entonces, ese tema de, aunque usted considera que el anarquismo es nihilista, esto que está en el Facebook de proambientalistas de escritorio también tiene un cuestionamiento fuerte, es decir, en ese manejo de la ironía en la que usted hablaba, ¿cierto? ¿Por qué se puso este banner allí mencionando a los ambientalistas? Bueno, porque se supone, ¿sí?, que un ambientalista está para cuidar el medio ambiente, ¿sí?, no para intervenir en política, ¿ya? Y la censura al árbol, pues el hecho de decirme que debo quitar esos avisos del árbol no tiene nada de ambientalista. El árbol no ha sufrido ningún daño. Ellos en la resolución en que deciden que yo debo quitar los avisos del árbol no especifican qué daño le hice, ¿ya?, sino que es una orden así, ¿cierto?, de una orden de ambientalista de escritorio, Ya, ¿ya?
Es decir, que no es precisamente contra esos otros ambientalistas, digamos, que pueden hablar mucho de temas como el calentamiento global, etcétera, y más y nada, sino aquellos que en este caso estuvieron defendiendo el árbol por el daño que usted le estaba causando, supuestamente. Sí, sí, no estoy haciendo una crítica a todos los ambientalistas que cabrían, ¿sí? Pero no es como la dirección del árbol, ¿sí? No es la idea del árbol criticar a todo el mundo, ¿ya? Primero porque, digamos que no tengo un conocimiento cabal de ambientalismo ni de ecología como para criticar a los que hablan del calentamiento global y estas cosas, ¿cierto? Y segundo porque no me siento atacado por ellos, ni siento atacada la inteligencia por ellos, ¿sí? En cambio por este exactamente sí. Ya. ¿Hay alguna frase que, digamos, podría decir la del árbol propia de él? Es decir, como la queja por los perros que lo orinan, alguna cosa así. Dejémoslo a los ambientalistas. En los otros que tú conoces que se han ido montando en las universidades, ¿hay algo parecido? Bueno, en la Universidad de Antioquia hay una réplica muy especial ¿Qué tiene? que tiene pues también mensajes que expresan esa inconformidad, que expresan el malestar frente a las estructuras, frente a las formas de control y de dominación que nos han silenciado. En la Universidad de Antioquia son menos diplomáticos con el silenciamiento de los árboles, simplemente un día nos vamos para la casa, el otro día llegamos y ya no están las páginas que expresan el sentir colectivo de los estudiantes, que podría ser también la traducción del sentir de la sociedad. Yo creo que hay unas campañas muy rigurosas con ese sentido pedagógico de la repetición, a partir de las cuales se busca es condenar la palabra simplemente a la reiteración del discurso hegemónico, un discurso donde la obediencia, donde todos esos esquemas de civilidad que nos condenan a ser esos hombres modernos dentro del afán, nos niegan detenernos a pensar, a construir esos otros sentidos desde los cuales, como diría José Ortega y Gasset, recuperamos la concepción de pueblo, en un pasado de luchas, de reivindicaciones, en un presente de acciones conjuntas que nos permitan un devenir donde el bienestar y la máxima felicidad posible esté de nuestro lado. ¿Qué tal si nos lee, maestro? El texto de El Tiempo. No, frases, que vamos a entender No, antes de la aquí pausa. estos son las reseñas de los periódicos. ¿Hay sistematización de lo que ha pasado por el árbol, de las opiniones que han pasado por el árbol? Sí, En la página de Facebook y en Twitter, y en el Twitter también. Sí. ¿Cuál es el Twitter? árbol de opinión, Para @árbol de opinión. Para Bueno, que ¿y los- se parecen los árboles? No. ¿Se parecen en su opinión y las frases que...? No, en Don Guillermo hay toda esa recuperación de la ironía, esa forma tan elegante, tan fina de decirle al otro hasta dónde su ignorancia se está convirtiendo en un atropello, en un atrevimiento. Pienso que el árbol de opinión guarda una identidad y una autenticidad que no logra compararse con sus hijos o con sus réplicas, porque en el árbol de opinión también está la semilla que no excluye. Podríamos decir que en la Universidad de Antioquia son los estudiantes los que se apoderan de esta propuesta del árbol, mientras que en el árbol de opinión, cuya paternidad es Don Guillermo, estamos todos convocados a decir, a recogernos allí a través de esas otras textualidades y de esas otras narraciones que tienen que ver con el teatro, con la poesía, con la música, con la danza. Pero digamos, ese resultado y esa diferenciación que hay, lo pregunto a ti, pero también a don Guillermo,
podría significar, digamos, que en el árbol este primigenio hay más bien, digamos, un pensamiento más maduro, adulto, reposado, inteligente, y en el otro un poco más impulsivo, adolescente, ¿cierto? Que también es válido. Que irá madurando. Claro. ¿No será? Claro que sí, todo es un proceso. Y también que esa es la idea precisamente, ¿cierto? Pues, porque pretender que todos los árboles sean iguales al mío, ¿cierto? Es como pretender que yo soy el que tengo la razón. Y la idea no es esa, ¿sí? La idea es que todo el mundo exprese lo que piensa, ¿ya? Que todo el mundo exprese sus ideas propias. Si un muchacho de 20 años, ¿ya? No piensa con respecto a un asunto lo mismo que un viejo de 65, de 70, pues es muy natural, ¿cierto? Y es muy natural que sea más elaborado, ¿ya? El pensamiento, y sean más medidas las palabras en uno que en el muchacho. Más en la universidad donde son explosivos, ¿ya? Donde tienen por necesidad casi, que por instinto de conservación, que ser fuertes, ser revoltosos inclusive, ¿ya? A mí me gusta más eso, lo que ella decía, como esa salecita, ese venenito, ¿ya? Esa ironía. De pronto son más fuertes y más directos los muchachos. Pero también diría que hay un motivo como de satisfacción, de tranquilidad frente a lo efímero que es la vida del ser humano, es que haya muchachos de 18, de 20 que ya tengan su árbol y no tengan que esperar a los 65 para, ¿cierto?, hacer lo que el maestro empezó hace 2 años. Es decir, ya hay un avance y que ya no sea 1 sino 3 o 4 y que posiblemente por las redes, etcétera, se estén haciendo experiencias similares. Obvio. Pues es un irrespeto, pero se me viene una frase de Che Guevara que decía que en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que eso nuestro grito de guerra haya llegado a unos oídos receptivos y otras manos se levanten para empuñar nuestras armas y otras voces se eleven para cantar los cantos luctuosos con tableteo y ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria. Así sea. ¿Qué otras dinámicas diría genera el árbol y que pudiera decir no solo el árbol y los carteles opinando, sino alrededor de él qué dinámicas de reflexión, tertulia, cultural, de identidad, de tejido social, pudiera decir surge? Bueno, ahora habíamos dicho que en principio se hicieron unas tertulias, ¿sí?, que tuvieron que ser suspendidas para evitar enfrentamientos, ¿ya?, porque había otra gente, ¿ya?, borrachos. Era por el espacio en que la hacíamos, era el bar. Algunos borrachos se metían y el borracho pues no está consciente inclusive de lo que dice, y los muchachos, los jóvenes, no entienden eso de que se está borracho y se podían generar cosas malucas. Cuando Bernardo y Lucía se presentaron, tuvimos la experiencia de unos borrachos que no querían que hubiese presentación, ¿sí?, y nadie les paró pelotas. Bernardo empezó y con la fuerza con que empezaron Bernardo y Lucía, la gente quedó callada, ¿ya? Pero no estamos en un bar, estamos en el espacio de nosotros, ¿cierto? Estamos al frente del árbol. Entonces la gente de los bares empezó a luchar, terminaron aplaudiendo, ¿ya? No, a mí me gustaría dejar abierta como una invitación a que la gente pudiera sumarse a esas dinámicas alrededor del bar, pues no del bar, sino del árbol. En estos 4 minutos, además de la invitación para que sigamos conversando, digamos lo que podría ser un aviso parroquial de último momento para esta semana que viene. ¿Qué podría decir el árbol frente, por ejemplo, a la Feria de Flores que acaba de empezar? Bueno, Árbol de Opinión dijo ya, frente a la Feria de las Flores, que se sigue llamando Feria de las Flores, posiblemente es Feria de las Flores, pero dejó de ser ese acontecimiento
donde se resaltaba una cultura silletera, donde se resaltaban los valores de unos campesinos de Santa Elena, y se convirtió en algo completamente comercial, donde lo importante es vender mucho licor, donde lo importante es que los caballistas, por llamarlos de alguna manera, puedan salir a hacer alarde de su poder económico y político, y donde los silleteros han sido comprados, su cultura ha sido pisoteada y han convertido las silletas en avisos comerciales, ¿sí? Decíamos en un artículo que publicamos hace poquito en la revista que los alpargates y los carrieles que llaman los silleteros de ahora son mera cosa de la tramoya, ¿sí? Porque los silleteros ahora son empresarios, ¿sí? Son estudiantes, ¿ya? Que solamente asisten al desfile por la remuneración, pero ya no hay ese orgullo y ya nunca serán silleteros auténticos. La Feria de las Flores es el espectáculo para reivindicar el ruido y silenciar la conciencia. Es la forma más grotesca de la masificación, porque allí perdemos los criterios de unidad como verdadera consigna y conquista de las victorias que el pueblo está llamado a cumplir. Creo que sigue siendo la expresión de aquel adagio popular del pan y circo para desatender las responsabilidades históricas que implican un deber moral, lejos de la moralidad teológica naturalmente, el deber moral que es la convicción a partir de la cual estamos dispuestos a la verdadera experiencia de entrega del amor, el amor a la construcción de una patria donde todos quepamos. ¿Cuándo entenderemos que finalmente la cultura es otra cosa distinta que esa chabacanería, ¿cierto? Y que podríamos apelar, digamos, a elementos más valiosos que puede tener, digamos, la región para hacer una exhibición distinta, menos grotesca ante el mundo? Pensar, digamos, en apelar a los elementos arquetípicos del carnaval o algo así, a propósito de lo que hemos conversado en los programas anteriores sobre el tema del mito. Entonces, cierre usted el programa con medio minuto de invitado. Bueno, medio minuto nada más para una cuñita. El miércoles 7 de agosto festivo, a las 7 de la noche, en el Árbol de Opinión, presentamos La Barca de los Locos, mucho más que teatro. Los esperamos. Nos vemos entonces el 7 en el Árbol de Opinión y el próximo viernes en Resistencias. Muchas gracias. Resistencias. Un nombre en plural para mostrar las diversas formas